Deuteronomio capítulo 10. Vamos a hablar una cosa interesante que nos dice la palabra. No se preocupen, como siempre diré los versículos, pero vaya abriendo su Biblia en Deuteronomio capítulo 10. Una de las cosas que primero aprendemos cuando venimos al Señor, o por lo menos entendemos casi de inmediato cuando venimos al camino del Señor, es que podemos acercarnos a Él con toda confianza y pedir por nuestras necesidades. No hay que llegar a ser un teólogo, no hay que hacer un curso bíblico para uno entender esa verdad, ¿cierto? Cuando vienes al camino del Señor, entiende no solo por el contexto de que sucede dentro de una iglesia, sino porque vas comprendiendo que uno puede acercarse a Dios y pedir por las necesidades. ¿Cierto o no, hermano? Eso lo aprendemos, no hay que ser muy listo para eso. Tal es nuestra comprensión o lo entendemos de tal manera que nuestras oraciones siempre, o hay un gran porcentaje de nuestras oraciones que están centradas en pedir. Pedimos a Dios por la familia, por la salud, por el trabajo, por las finanzas, por todas las cosas que son una necesidad. La pregunta es, ¿hacemos algo indebido cuando pedimos? No, no lo hacemos. La Biblia nos insta a cada uno de nosotros a que traigamos nuestras peticiones delante del Señor. Es más, la Biblia nos enseña que esas necesidades que nosotros tenemos no debe ser un motivo de afanamiento ni de carga en nuestro corazón. Pablo dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino traigan vuestras necesidades, traigan vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego, etcétera, etcétera. Usted conoce el versículo. Jesús mismo nos enseñó y podemos recordar lo que semanas atrás se ha venido estudiando acerca de la oración del Padre Nuestro. Y el domingo hacíamos una referencia a ello de podemos acercarnos a Dios como el Padre proveedor, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos quiere decir esa expresión? Esa expresión nos habla que podemos acercarnos a Dios y mostrarle cuáles son nuestras necesidades, pedirle para nuestras necesidades. Es bíblico 100%, la Biblia nos enseña a ello. Y Dios, como un buen Padre, nos invita constantemente a venir a Él justamente y presentar nuestras necesidades. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Entendemos que podemos pedirle a Dios y acercarnos a Él? Si me escuchó, diga un amén. Bueno, más de uno hay que limpiar esas orejas. Ahora, hay otro concepto igual de importante en la Biblia, pero que nos cuesta un poquito más entender. Y es lo que Dios nos pide a nosotros. Entendemos y asumimos a primera instancia que podemos pedirle a Dios. Con eso no tenemos ningún problema, ¿cierto? Una de las primeras cosas que uno aprende. Y uno viene delante de Dios y está bien, vuelvo a repetir que usted lo haga y que yo lo haga también. Y venimos, Señor, ayúdame, mira, tengo esta necesidad, tengo este problema, me hace falta esto, te pido que intervenga. Eso está bien, hermano. Y eso es algo que la Biblia nos enseña, pero también nos enseña, vamos a decir, por hablar de alguna forma, la otra cara de la moneda está en lo que Dios nos pide a nosotros también. Y eso como que es algo que nos cuesta un poco más entender. Pero quiero decirle, hermano, que lo que yo le pido a Dios y lo que Dios me pide a mí son dos conceptos que están ligados entre sí y van juntos de la mano. ¿Me entiende? Son dos cosas que no podemos separar. Por un lado, yo le pido a Dios, pero por un lado Dios me pide a mí también. Aunque nosotros el énfasis lo ponemos siempre en nuestra propia necesidad, hay algo importante que la Biblia nos enseña y es que Dios te pide a ti también. Ahora veremos el qué, entre otras cosas, pero quiero que entendamos que estos dos conceptos están ligados entre sí y van juntos de la mano. Puedo pedir a Dios, pero también Dios me pide a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hermano, la garantía de recibir lo que pido descansa en dar a Dios lo que me pide. Se lo repito para que lo vaya asimilando y ahora lo explico. La garantía de recibir lo que pido descansa en darle a Dios lo que Él me pide también. Y esto le puede llevar a usted un pensamiento. Bueno, ¿no se supone que lo que Dios nos da es por gracia? Gracia, entiéndase, un favor no merecido. Toda bendición, como dice el libro de Santiago, toda buena dádiva
todo don perfecto, dádiva significa regalo. No es que tú te lo ganaste. No es que hiciste tal esfuerzo y por eso te lo doy, no. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de nuestro Padre, el Padre de las luces, dice la Escritura, para hacer referencia a Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es por gracia, porque ninguno de nosotros merecemos la bendición de Dios, hermano, ninguno. Para ello tendríamos que vivir una vida totalmente perfecta como la vivió Cristo y sabemos que ninguno podemos hacer eso. Pero gracias al sacrificio de Jesús, nosotros somos herederos de las bendiciones de Dios, somos coherederos con Cristo. Cristo nos abrió la puerta, no solamente nos dio acceso al Padre, al lugar santísimo, al lugar donde podemos acercarnos con confianza, sino que nos dio acceso a las promesas y a las bendiciones de Dios. Por lo tanto, nosotros no nos ganamos ninguna bendición, es por gracia. Entonces, ¿por qué dice que la garantía de lo que yo voy a recibir es en darle a Dios lo que Él me pide? Miren, porque Dios tiene diversos canales por medio del cual hace llegar la bendición a nuestra vida. No es que porque yo cumplo, porque yo hago, me merezco o me he ganado una bendición. Dios ha establecido canales de bendición para nuestra vida, para acceder a las promesas que Él nos ha dado en la palabra, que son muchas, hermano. ¿Cuáles son esos canales? El canal de la obediencia, el canal de hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a decir, tú no ganas esa bendición. Dios sencillamente utiliza tu obediencia como un medio para hacerte llegar esa bendición. Todo lo que Dios nos da es por gracia, por ese favor inmerecido. Y eso lo vemos reflejado en la palabra. Por ejemplo, tiempo atrás el hermano David, y mencionábamos, dicho sea de paso el domingo también, en la oración del Padre Nuestro, hay una parte donde dice que debemos perdonar, ¿cierto? ¿Qué pasa si no perdonamos? O sea, Dios me está pidiendo que si yo quiero ser perdonado, tengo que perdonar. Dice la palabra, tú quieres misericordia, ¿qué debo hacer? Mostrar misericordia, ¿cierto? Dios me pide que yo sea misericordioso para yo poder acceder a la misericordia que Él tiene para mí. Por ejemplo, la Biblia dice, dad, ¿y qué pasará? Recibiréis. ¿Cuál es la primera parte de esa expresión? Dar. Dios me pide que yo dé y yo voy a recibir. Si yo bendigo, ¿qué seré? Bendecido. ¿Se dan cuenta cuál es el principio? ¿Cuál es la idea que refleja la palabra? Dios me pide. Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Pero ¿qué pasa con lo que Dios me pide a mí? ¿Qué pasa con lo que Dios me pide que yo haga? No para que merezca, porque no se trata de merecer, no para que gane, no para que consiga su bendición, sino como la vía que Él tiene, esa obediencia a la palabra, la vía que Él tiene para hacer llegar sus promesas y sus bendiciones sobre nuestra vida. Y esto es un principio. Recordarán en el Sermón del Monte hay una parte donde la Biblia dice, con la misma medida que medís, ¿qué pasa? Seremos medidos, dice la Escritura. Y cuando usted lee esto se da cuenta que está en un contexto de relaciones interpersonales. Nos habla acerca del trato que le debemos dar a otras personas, pero no solamente nuestra relación con otros, sino nuestra relación con Dios también. Y la Biblia, vuelvo a repetir, está lleno de referentes. Por ejemplo, ¿qué le dio Dios a Moisés para que compartiera con el pueblo? La ley. El decálogo, los 10 mandamientos y otros mandamientos, porque no solamente son 10, ¿vale? ¿Y cuál era el propósito de esos mandamientos? Hacer la voluntad de Dios. Dios les prometió bendición, prosperidad, abundancia, que iba a ayudarlos, etcétera, etcétera. Ustedes conocen todo lo que Dios ofrecía, pero estaba condicionada por algo. Si ustedes, como pueblo mío, hacen mi voluntad, si ustedes se llevan por estos mandamientos, y los mandamientos, ¿qué eran? Los mandamientos sencillamente, hermano, era la voluntad de Dios para su pueblo, una manera de que su pueblo pudiera conducirse, pudiese agradar a Dios, pudiera hacer las cosas que Dios pedía que debía hacer su pueblo. Si el pueblo sencillamente obedecía, iba a disfrutar de toda la bendición de Dios. No se podía vivir contrario a los mandamientos y pretender que Dios te bendiga.
Y eso es algo que se ve a lo largo de todas las escrituras. Cuando hablamos acerca de que las cosas nos vayan bien, de ser prosperado, ¿qué ejemplo le viene a usted a la mente? El típico, el que usamos, el de Josué, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra aparte de fuérzate y ser valiente? En el contexto ese le dice, cuídate de hacer, estoy parafraseando el versículo porque usted lo sabe y no me acuerdo de memoria, pero le dice de que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿De qué? De la palabra que Dios ya le había dado a Moisés. ¿Y qué iba a suceder? Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No antes, sino entonces. ¿Cuándo? Cuando yo hago lo que Dios me pide que haga. Cuando yo ando conforme a su voluntad. Cuando yo obedezco a las demandas que Dios tiene, dice la palabra, yo te voy a bendecir. Por eso digo que son dos elementos que van de la mano, las peticiones que yo tengo, pero las peticiones que Dios tiene acerca de mi vida también. Salmo número 1 transmite la misma idea y lo he mencionado varias veces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera. Sino que en la ley del Señor está su delicia y de día y noche medita en ella, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace? Todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta cómo los mandamientos están ligados a las bendiciones de Dios? Cómo lo que Dios pide, cómo lo que Dios reclama de nosotros está ligado a la bendición de Dios. Mandamientos están ligados a la bendición. No se trata de que yo busco en la Biblia y agarro lo que me gusta y lo que no me gusta lo pongo a un lado. No se trata de que Dios está comprometido a responderme cada vez que yo quiero, cada vez que yo hago una pregunta y sin embargo yo voy a vivir como me dé la gana. Son dos cosas incompatibles, hermano. Si tú quieres la bendición de Dios, si tú y yo queremos que nuestras oraciones sean contestadas conforme a la voluntad de Dios, hay algo que Dios me pide a mí también. Dios me dice, son promesas condicionadas, hermano. Fíjense, busque cualquier promesa en la palabra de Dios y se dará cuenta que Dios de alguna manera son promesas condicionales. Si tú haces esto, yo entonces haré esto. Eso fue lo que le dijo a Moisés, eso fue lo que le dijo a Josué, eso es lo que el Señor nos enseña a lo largo del Nuevo Testamento también. Mi vida tiene que estar sujeta a las demandas de Dios para que Dios pueda bendecir mi vida. Por ejemplo, nos conocemos mucho ese versículo que honra a Dios y ¿qué? ¿Qué pasará si honramos a Dios? ¿Qué pasa? ¿Nadie conoce ese versículo? Bueno, quizás la forma de expresarlo, Dios honra, a lo ve, es la versión popular, no, Dios honra a los que le honra. Dios no honra a cualquiera. Dios no bendice a cualquiera. ¿Se dan cuenta cómo cada una de estas cosas, cada una de las promesas de Dios están condicionadas por lo que Él nos pide, por los mandamientos? Y a veces uno pone el enfoque en que sí, podemos ir con toda confianza a Dios y pedirle, pero quiero en esta tarde de alguna manera remarcar la idea de que Dios también te pide a ti, de que Dios nos pide a nosotros que andemos de una manera determinada. ¿Y saben qué? Esto es un principio de vida. Como tiempo atrás hablé acerca de otros principios diciendo que son verdades infalibles, que descansan en la sabiduría, en la omnisciencia de Dios, en la verdad de Dios. Este principio de vida está basado en la justicia de Dios, porque Dios es justo, actúa así. Porque Dios es bondadoso, por su amor, Él actúa de esta manera. Y esos principios están ahí. Te hago esta pregunta. ¿Tiene sentido bíblico? Y cuando digo sentido bíblico no digo sentido común porque a veces nuestro sentido común va por un lado y la Biblia va por otro, ¿vale? Pero ¿tiene sentido bíblico que yo pida para que Dios me dé, pero que yo no esté dispuesto a dar lo que Dios me pide? ¿Tiene sentido eso, hermano? Sin embargo, ¿sabes qué? Muchas veces es así. Quiero y pido que Dios me dé, pero sin embargo vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana. Eso nos pasa a todos en algún momento dado de la vida, hermano. Aquí nadie es mejor que nadie, como suelo decir. ¿Cuántas veces Dios nos pide y sencillamente hacemos oídos sordos a su palabra? Así que cuando vayamos a pedirle al Señor, recuerda, Él te pide también. Y que la bendición de tu vida, la respuesta a tus oraciones va en consonancia, está relacionado directamente con la obediencia, con lo que Dios te pide a ti también que tú des. Eso es así, hermano. No es que, bueno, hoy voy a pedir y que Dios me conteste. No, vete con ese otro pensamiento.
¿Y qué de lo que Dios me pide a mí? ¿Estoy a la altura de sus demandas? ¿Estoy esforzándome cada día? Perfección, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Pero ¿me estoy esforzando cada día para cumplir con las demandas de Dios? Esa es otra de las cosas, hermanos, que vemos en estos tiempos. Ustedes saben que en varias ocasiones he repetido que hoy día se vive casi un evangelio enfocado en el hombre, en la necesidad del hombre, en que a mí me hace falta, en que Dios tiene que bendecirme. Pero recuerda algo importante, Dios pide en su palabra que tú y yo vivamos de una manera determinada. Dios tiene, y permítame la expresión, exigencias también. Dios tiene mandamientos que esperan, deben ser cumplidos con nosotros. Pero quiero que entiendas esto, hermano. La bendición y la promesa de Dios está condicionada por nuestra obediencia a la palabra. No se trata que tu obediencia no es el esfuerzo para ganar una bendición, porque no hay esfuerzo posible que nosotros podamos hacer para ganar una bendición. La obediencia es el canal, es la sequía, no sé qué término se utiliza por aquí para no, ¿saben lo que es una sequía, no? En Canarias sabemos lo que es, para que camine el agua, lo que sea. Es un canal, es una vía, es una carretera que Dios utiliza para que la bendición sea una realidad en nuestra vida. No porque tu obediencia, quiero remarcar esto, porque no quiero que se vaya a su casa pensando, bueno, entonces la bendición me la tengo que ganar, yo me la tengo. No, hermano, es gracia. Es favor no merecido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que todo el mundo, toda la cristiandad en esta semana va a recordar. Eso nos dio derecho a la bendición, pero esa bendición, esas promesas, como dice el libro de Efesios, Dios nos ha bendecido con grandes y preciosas promesas en los lugares celestiales, dice la palabra. Vienen a tu vida, vienen a mi vida en la medida que nosotros obedecemos, caminamos y actuamos en base a las demandas que Dios tiene para nosotros. Porque uno a veces asocia de que Dios no nos pide nada. No, hermano, Dios sí pide. En la Biblia hay constancia por todas partes de que Dios demanda algo. Y a veces, hermanos, cometemos el error de decirle a la gente cuando queremos traerlos al Evangelio para que conozcan al Señor, mira, Dios no te pide nada. No, cuidado. Eso es un error. Eso es un error, hermano. Dios sí nos pide algo. Yo sé que lo hacemos con el buen sentir de que la persona venga y reciba el regalo de la salvación, porque nada podemos hacer nosotros tampoco para alcanzar la salvación. Pero ¿qué dice, por ejemplo, con respecto a la salvación la palabra? El que cree, el que se arrepiente, ¿cierto o no? Yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación. No estoy en condiciones para ello. Solo Jesús estuvo en condiciones. Él fue el Cordero perfecto para ser inmolado y ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. No hay ningún ser humano que pueda ganarse la salvación por sí mismo ni por sus méritos. La Biblia lo aclara. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Pero yo tengo que creer. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados. ¿Cierto o no? Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Por lo tanto, no podemos venderle, y digo en el buen sentido de la palabra porque esto no es un negocio, venderle a la idea a las personas que el Evangelio, que el camino del cristiano es simplemente recibir, abrir las manitas y recibir lo que nos dé. Esto no es así. Dios demanda, así como demandó de su pueblo, Dios demanda de la iglesia del Señor. De hecho, la verdadera prueba de que alguien es un seguidor de Cristo, ¿sabe qué? Es la obediencia. Cualquiera de nosotros podemos decir, es que yo amo a Dios, es que yo siento a Dios en mi vida. Eso es una prueba de que Dios está en ti. Bueno, puede ayudar, pero la verdadera prueba, dice la Escritura, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo os digo. Es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A las demandas de Dios. A lo que Dios nos pide. Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 15 nos habla de eso. Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo os digo. No todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De hecho, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de cosas que Dios nos está pidiendo, que Dios nos demanda en nuestra vida. ¿Están ahí? Amén. Dios nos pide, hermano, no para fastidiarnos la vida. Dios nos pide no para hacernos daño. Dios nos pide no para poner una carga pesada en nuestra vida y tener una vida de esta de mártir. Dios nos pide, hermanos, para
a través de lo que Él nos pide, vamos a decir que son los medios que Él establece para que la bendición fluya a nuestra vida. Cuando, por ejemplo, Dios nos ha dado los mandamientos, ¿para qué cree que dio los mandamientos? Los mandamientos marcan dirección. No hagas esto, haz lo otro. Nos está marcando una dirección, una forma de vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. No está para que tú tengas una vida aburrida, sin sabor, todo lo contrario. Le voy a poner un ejemplo, aunque no es el más adecuado, creo que en alguna ocasión, pero a lo mejor ayuda a ilustrar. Usted va a cualquier parte de España, gracias a Dios, en España tenemos buenas carreteras, ¿cierto? Y usted ve todo tipo de señales, una señal de prohibido, no gires a la izquierda, prohibido girar a la derecha, montones de señales. ¿Para qué son esas señales? ¿Para hacer más entretenida la conducción? ¿Para adornar un poco las carreteras porque si no serían muy sosas? No, esas señales, esas prohibiciones es para que nosotros podamos llegar a nuestro destino sano y salvo. Esas señales nos marcan una dirección, nos marcan un camino, aunque a veces nos dice, por aquí no puedes pasar. Tienes que girar a la derecha, tienes que girar a la izquierda, dé la vuelta por allí y vaya por el otro lado. Todas esas señales nos protegen, nos cuidan, nos ayudan para no errar, para no confundirnos, para llegar, como dije anteriormente, sanos y salvos a nuestro destino y podamos conducirnos con seguridad. Los mandamientos de Dios son así. Cuando Dios te dice no a esto, sí a lo otro, hazlo de esta manera, no está tratando de aburrirme, está tratando de dirigir mi vida en la dirección correcta, que yo pueda llegar a mi destino, que pueda llegar a conocer a Dios, que pueda llegar a disfrutar de la bendición de Dios. Esos son los mandamientos. Por eso todo lo que Dios nos pide es para bendecir nuestra vida. Son los medios que Él establece, no solamente para hacer llegar su bendición, sino son las vías de crecimiento. Son las vías de madurez espiritual. Dios dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Bueno, Señor, ¿quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres conocer mi voluntad? ¿Quieres ser usado por mí? ¿Quieres que mi propósito se cumpla en ti? Entonces, haz lo que te estoy diciendo. Te estoy mostrando el camino. Te estoy diciendo lo que debes seguir. Esas son las demandas de Dios. Y la Biblia habla de muchas de ellas. Evidentemente no tenemos tiempo porque esto lleva toda la vida descubriendo las Escrituras, qué es lo que Dios va pidiendo de nosotros. Pero déjame citarte alguna. Vaya a Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13. Muy bien, lo que Dios exige. Dice la palabra, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Amén. ¿Se dan cuenta cómo relaciona la promesa y la bendición con las exigencias que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y usted dirá, bueno, tú estás leyendo el Antiguo Testamento. Mire, cada una de las cosas que menciona estos pasajes está ratificada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en las enseñanzas del Señor Jesucristo, y digo esto porque es muy habitual en algunos entornos o contextos cristianos separar mucho el Antiguo del Nuevo Testamento. Pero ¿no dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos temer a Dios? Pregunto, hermano, ¿lo dice? ¿Sí o no? ¿No dice el Nuevo Testamento que debemos andar en los caminos del Señor, que debemos amarle y que debemos servirle? Por supuesto, lo dice la palabra. Y la primera cosa que nos menciona es temer a Dios. Todos ustedes saben a estas alturas de la vida cristiana que esto significa manifestar respeto a Dios, exaltar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Y más que una acción, en un momento determinado, el temor a Dios es una actitud de vida. Es una forma de conducirnos en la vida. Hacemos y dejamos de hacer, no porque me conviene o no me conviene. Hacemos o dejamos de hacer por temor, por respeto a Dios. ¿Quién de nosotros nos ha visto en el día a día en una situación determinada para decir una palabra, para hacer algo y decir, oye, esto no está bien? Y siento que no está bien. Eso que tú estás sintiendo es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, por respeto, por amor a Dios, yo me tengo que alejar de esto, yo no puedo ver esto, yo no puedo hablar aquello. Es el temor a Dios.
Como digo, más que una acción en un momento determinado es una actitud de vida. Y la Biblia nos enseña o manifiesta muchas maneras que podemos honrar a Dios. Por ejemplo, no lo vamos a leer ahora, pero en el libro de Hebreos capítulo 13, del versículo 15 al 17, nos dice, entre otras cosas, la alabanza, la adoración. ¿Por qué cantamos algunas canciones antes o al final de la reunión? Bueno, para amenizar la reunión, no. Queremos alabar a Dios, aunque la alabanza no se limita a canciones. Usted en su día a día puede alabar a Dios con acciones de gracia. Señor, gracias porque hoy me levanté. No suena ninguna canción melódica, pero gracias porque me levanté, ¿o no? Gracias porque no tengo ¿cómo se llama? El cayopo, pero tengo un arrocito con judía. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque puedo caminar, puedo levantarme, puedo hacer tantas cosas en mi vida. Cuando tú sacrificas, o como dice la palabra, sacrificio de labios que confiesan su nombre, tú estás honrando a Dios. Hay determinadas religiones que no merecen la pena mencionar, pero es muy habitual, usted lo ve hasta en alguna que otra película, y dicen, alabado sea, y mencionan a su Dios. Y a nosotros parece que hay que sacarnos esas palabras de nuestra boca. ¿Por qué nos cuesta tanto un aleluya? ¿Sabe lo que significa aleluya? Lo he dicho varias veces, alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre. Que la alabanza fluya en nuestra vida, una actitud de gratitud. Honramos a Dios cuando hacemos el bien y la ayuda mutua, dice Hebreos capítulo 13. ¿Por qué estoy honrando a Dios cuando ayudo a alguien? Cuando bendigo la vida de alguien o cuando haces el bien, porque estás manifestando el carácter bondadoso de Dios. Tus acciones en beneficio de la vida de otras personas es una manifestación del carácter bondadoso de Dios. Y Dios recibe honra, Dios recibe gloria. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que cuando la gente vean vuestras buenas obras, ¿qué hace? Una palmadita en la espalda, una corona, un título. No, glorifiquen a vuestro Padre celestial. ¿Al qué? Al ver las buenas obras. La bondad de Dios se manifiesta en tu vida. ¿Y eso qué? Estás honrando a Dios. Honramos a Dios de acuerdo a Hebreos 13 cuando vivimos en sujeción y en obediencia a su palabra. Cuando nos apartamos del pecado, ¿qué estamos haciendo? No, estoy huyendo del pecado, cierto, pero estás honrando a Dios también. Esa actitud de vida es una manifestación de alabanza, de honra y de gloria a Dios. ¿Qué le pasó a José cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo? ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? Salió corriendo, huyó del pecado. Y me llama la atención que él pensó, ¿cómo yo voy a ofender a mi Dios? No pensó, oye, mira, menuda oportunidad, estamos solos aquí. No. Su mente, su corazón, lo que había era el temor de Dios. ¿Cómo yo voy a ofender a Dios? Y también a Potifar. ¿Cómo voy a hacer eso? Y él se alejó. Alejarnos del pecado. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huir del pecado, huir de lo que está mal, no es un acto de cobardía, sino todo lo contrario. Es un acto de valentía. ¿Y qué hace eso? Honra a Dios, glorifica a Dios. Cuando nos preocupamos por su reino, que Él gobierne en cada área de nuestra vida, estamos honrando a Dios. Cuando nos ocupamos de su obra, porque el mandato ha sido claro sobre la gran comisión, estamos honrando a Dios. Nuestro nivel de entrega a la obra de Dios habla del temor y del respeto que también manifestamos hacia Dios. Entonces, temer a Dios, hermanos, es algo que Él nos pide. Nos pide también andar en sus caminos, de acuerdo a lo que hemos leído aquí. ¿Por qué andar en sus caminos? Porque la tendencia tuya y la mía es andar en nuestro propio camino. Es una tendencia, parece que hay algo en nuestro corazón que siempre está tirando de nosotros, que tenemos que estar, como dice bien la palabra, enyugados con Cristo. ¿Sabe lo que es enyugado, no? ¿Ha visto dos bueyes o dos vacas arando? Tienen un yugo, Y nosotros tenemos que tener el yugo de Cristo, que es ligero, dice la palabra, queriendo decir tenemos que andar juntamente con Cristo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi tendencia, su tendencia, es seguir nuestro propio camino. Isaías lo dejó bastante claro cuando habla de los sufrimientos de Cristo. En Isaías 53:6 dice, cada cual se apartó ¿por dónde? Por su camino.
¿Y cuál es la característica del camino del hombre? No tiene en cuenta a Dios. Usted puede leer en Romanos capítulo 1, versos 21, 22 y 28, le dirá que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Eso es lo que está pasando allá afuera, hermano. Eso es lo que usted y yo vemos en la televisión. Eso es lo que escuchamos en las conversaciones. Eso es lo que leemos en los libros hoy en día. El hombre no tiene en cuenta a Dios. Da igual la forma como lo presenten, pero la idea central es que el ser humano no quiere saber nada de Dios. Aunque en su corazón, en lo más adentro y profundo, sabe que Él está ahí. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo saber cuál es el camino de Dios y si realmente estoy andando en Él? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque generalmente asociamos venir a la iglesia con estar en el camino del Señor. Y si bien es cierto que venir a la iglesia es una de las demandas de Dios, libro de Hebreos dice no dejando de congregaros. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? No se duerman, en un ratito nos vamos. No dejando de congregaros es una de las demandas de Dios, pero significa que el hecho que venir a la iglesia estoy realmente andando en el camino del Señor, no necesariamente, hermano. En la palabra de Dios nosotros tenemos los grandes religiosos de la época, fariseos, saduceos, escribas, a los cuales Jesús tuvo que confrontar en muchas ocasiones. Si nosotros los tuviésemos en nuestro tiempo actual, diríamos, estos son unos hombres perfectos delante del Señor. ¿Por qué? Porque eran cumplidores de la ley en medida de sus posibilidades. Su apariencia de piedad, por lo menos la apariencia, eran hombres que andaban rectamente, aunque tenían engañado al pueblo, pero la apariencia eran hombres que andaban rectamente. Pero Jesús les dijo en una ocasión, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿O no se lo dijo, hermano? Se lo dijo. ¿Por qué? Porque el cumplir un ritual determinado, una forma de vida religiosa determinada, no es una garantía de que realmente yo estoy en el camino del Señor. ¿Cómo lo sé entonces? Me estás poniendo muchas dudas en la cabeza. Mire, hermano, una de las maneras de saberlo es conociendo las características de ese camino. ¿Conocemos las características del camino del Señor? Por ejemplo, Isaías 35 nos dice que el camino del Señor es un camino de santidad. ¿Me está escuchando? Oseas, el profeta, dice que el camino del Señor es un camino de rectitud. Proverbios 3 dice que es un camino de deleite espiritual. Salmo 145 dice que es un camino de justicia. Proverbios capítulo 15 dice que es un camino hacia arriba, entendiéndose, hacia arriba no es que no es una cuesta, sino que la idea de buscar las cosas que tienen que ver con la eternidad, con Dios. Entonces, si uno conoce que esas son las características del camino, uno puede hacer un autoexamen de su vida y decir, caramba, el camino del Señor es un camino de santidad. ¿Ando yo en santidad como norma general en mi vida? Perfección no la vas a encontrar, solamente en Cristo. Pero te esfuerzas cada día, nos esforzamos cada día por apartarnos del pecado y soy consciente de que en mi día a día tengo que andar en santidad. Mi vida se caracteriza por ser un camino de rectitud. ¿Hallo el deleite en mi vida, el gozo de mi vida está en buscar de Dios o en buscar otra cosa que no es de Dios? Uno se tiene que hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque las características del camino del Señor son de esa manera. Entonces, eso nos va a ayudar a pensar, a reflexionar si realmente uno está andando en ese camino, hermano. El Señor nos pide en su palabra amarle. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿ama a Dios? ¿Qué me va a decir? Que sí. Y lo creo. Creo que usted ama a Dios. Todos seguros que afirmamos amamos a Dios. Pero amar a Dios es más que un sentimiento, una declaración en un momento determinado. Todos amamos a Dios, estoy convencido. Pero amar a Dios es un estilo de vida demostrable, que se manifiesta también. Y es una de las demandas que Dios nos hace. De hecho, ustedes saben, hermano, y lo decíamos el domingo, que el más importante y mayor mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la base de nuestra relación con Dios, es la base del resto de la obediencia hacia las demás cosas, es el más importante de los mandamientos. Y el hecho de que Dios nos demande, que me pida, tal como se lo hizo al pueblo aquí, si Dios me pide, debes amarme, ¿qué significa eso? Que puedo amarlo. Que estoy en la disposición de amar a Dios, que no me estás pidiendo un imposible, algo que no se puede alcanzar,
Quiere decir que puedo amar a Dios. Y ese amor a Dios se va a manifestar. Se va a manifestar en muchas de las cosas que he mencionado. Romanos 12 dice aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Salmo 119 dice deleitándonos en la palabra del Señor, hallar nuestro deleite en Dios. Mateo capítulo 10 nos dice que si amamos a Dios lo vamos a poner en primer lugar. No, primer lugar en mi familia. No, primer lugar por encima de tu familia. El que no me ama a mí, dice el Señor, más que a padre o madre, hermano, hermana, hijo, hija, todo el parentesco, toda la prole, toda la familia, si no le amamos a Él, más que a nuestra propia familia, no podemos ser sus discípulos, no somos dignos de Él. Pero Señor, tú me estás pidiendo un imposible. No. Recuerda que las demandas de Dios están basadas en su justicia y que Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas darle o algo que yo no pueda darle. Me puede costar probablemente, porque se trata de anteponer el amor hacia Él antes que cualquier otra persona, por muy allegado o cercano que éste sea, hijo, esposo. Seguro que amamos más que a la suegra. Ya sale la suegra de por medio. Eso no tenemos problema. Pero no, es hasta lo más cercano a nosotros. ¿Y sabes qué? En algún momento dado de nuestra vida nos veremos en tesituras, en situaciones donde este amor se va a tener que manifestar. Situaciones a lo mejor dolorosas, situaciones difíciles, donde Dios va a probar nuestro amor hacia Él, porque recuerda, hermano, Dios va a probar nuestro amor, Dios va a probar nuestra fidelidad, Dios va a probar cada una de las cosas que Él nos demanda en su palabra. Él lo va a hacer. Por eso digo que el amor es o se manifiesta a través de una vida, a través del día a día, a través de cada situación que nosotros vivamos. Para ir terminando, otra de las cosas que Dios te pide a ti y me pide a mí también, nos pide a todos, hermanos, es que le sirvamos. Dios no solo nos ha llamado al servicio, sino que también nos ha capacitado para ello. Y usted sabe mucho acerca del servicio a Dios. Debe ser algo natural, no debe ser algo forzado. Bueno, voy a servir a Dios porque la Biblia dice, no, eso no vale para nada. Debe ser algo que fluye de nuestro corazón. De hecho, en el Salmo 100 dice, servir al Señor con alegría, con regocijo. ¿O no lo dice la Escritura, hermano? Lo dice. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y cuando habla del servicio, dice que debemos servir al Señor con alegría. Servir al Señor no puede ser una pesada carga. Servir al Señor no puede ser una tortura. Servir al Señor no puede ser, ay, no. Debe haber gratitud en nuestro corazón. Señor, gracias porque me permite servirte. Saben, se habla mucho, y estoy terminando, se habla mucho acerca de las disciplinas espirituales. Cuando un creyente viene al Señor, se le enseña qué son las disciplinas espirituales. Por ejemplo, orar, leer la Biblia, ayunar y toda esa serie de cosas le llamamos las disciplinas espirituales. Y una de ellas también es el servicio. Quiero decirles algo, más que una disciplina espiritual, el servicio es la forma que nosotros tenemos de manifestar que Cristo es el Señor en nuestra vida. El servicio es un reconocimiento de que Él manda, de que Él es el Señor. Por eso servimos. ¿Me están entendiendo? No es solo una disciplina, algo que debo hacer. No, más allá de lo que debo hacer, es una manifestación de que Él está reinando en el corazón. De que nadie me tiene que empujar para servir, nadie me tiene que doblar el brazo y obligarme. No, mira que tienes que servir al Señor. Debe fluir de mi corazón. Si fluye de mi corazón, está demostrando, entre otras cosas, que Cristo está ahí, que Él está gobernando, que Él es el Señor. Porque el servicio es una manifestación de su señorío en nuestra vida. Cristo, Dios, la palabra nos pide obediencia. Y Dios prefiere, no voy a desarrollar cada uno de los puntos mucho, pero usted sabe lo que es la obediencia, no hay que ser un super teólogo para esto. Dios prefiere tu obediencia a los sacrificios, a que seas un mártir, que voy a hacer esto, me voy a forzar tanto. No se trata de eso.
Dios quiere tu obediencia, más que cualquier sacrificio. Y no solamente eso, sino que toda esta serie de cosas debe hacerse con la motivación correcta. Porque si sencillamente lo hacemos por cumplir, porque Dios me está pidiendo que lo haga, pero no lo hacemos con la motivación correcta, estamos pecando. Y Jesús, en una ocasión, citando al profeta Isaías y dirigiéndose a todos los religiosos de la época, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Recuerdan ese pasaje? Son palabras del Señor Jesucristo. ¿Estaba diciendo que el pueblo no lo honraba? No, este pueblo me está honrando. Este pueblo está haciendo, estas personas están actuando de esta manera, están viviendo, pero lo hacen no de corazón, de labios. Es algo fingido, es algo artificial. Es un buen título para un sermón, el evangelio artificial. Pero Dios quiere algo genuino, algo que fluya de dentro hacia afuera, no una imposición que está sobre ti. Bueno, tú tienes que obedecer, vale, voy a obedecer. Tú tienes que servir, vale, voy a servir. Tú tienes que hacer esto, bueno, lo haré así. No, esto tiene que salir de dentro, que fluye del corazón. Por eso dice la palabra: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿No les recuerda esta algunas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento? Que debemos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Debe ser algo genuino que fluye de nuestra vida. ¿Y qué sucederá? Tu bendición, tu petición que querías que fuese contestada. Dice el versículo, al final del versículo 13, para que tengas, lo dice en modo de pregunta, prosperidad. La palabra prosperidad en ese contexto significa, la versión popular de la Biblia dice, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Si yo estoy a la altura de las demandas de Dios, si yo estoy preocupado por lo que Dios me pide, y preocupado y ocupado en lo que Dios me pide, Dios se va a encargar cuando yo presente mi petición delante de Él, porque los dos conceptos van ligados, hermano. Las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia que nosotros le manifestemos. No pretendamos por ningún concepto y de ninguna medida, hermano, vivir como nos da la gana y pretender que Dios nos bendiga. No pretendamos ninguno de nosotros vivir de espaldas a las demandas de Dios y pretender que Dios conteste mis peticiones. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, y es el título de esta reflexión, tenía que haberlo dicho al principio, pero es lo que Dios me pide. Preocupémonos en ello también. ¿Qué es lo que Dios me pide? Y recuerda esto, porque vendrán pensamientos a tu mente y el enemigo se encargará de ello también, de decirte tú no vas a cumplir nunca con todo eso. Quiero que recuerdes esto. Es una frase muy repetitiva en mí. Dios nunca te pedirá lo que tú no puedas darle. Si Él te pide todo esto, no solamente es que puedes darle, sino que Él te va a ayudar en ello. Él te va a dar la fuerza, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Ayudador para qué? Ayudador para hacernos entender las Escrituras, ayudador para darnos fuerza en los momentos de debilidad, ayudador para enfrentar la tentación, ayudador para cumplir con las demandas que Dios tiene para nosotros. Así que, hermano, invirtamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, no para comprar la bendición. Yo no puedo comprar ninguna bendición. Eso es gracia pura, favor inmerecido que viene de parte de Dios, pero Dios ha dicho, bueno, mi bendición llega a ti a través de la obediencia. Mi bendición llega a ti a través de que tú vivas de la manera que yo quiero que vivas. Y hay una infinidad de pasajes. No sé si fue Ezequías, uno de los reyes, que dice, mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Y tienen el ejemplo de Josué y de tantos otros que hay en la palabra. La bendición está condicionada a la obediencia que nosotros manifestemos a Dios. Y eso sigue siendo gracia. Amén. Porque dentro de este mundo religioso hay tantas posturas
Y es probable que escuchen una reflexión de este tipo y estén pensando, bueno, esta persona está diciendo que la bendición viene a su vida por su esfuerzo. No, yo no estoy diciendo eso. No es nuestro esfuerzo. Ni siquiera nuestra obediencia, simplemente la obediencia, míralo como una acequia, un canal, una carretera que te lleva hasta alcanzar la bendición. La bendición que viene por gracia, que viene por el favor de Dios. Y todo esto está a nuestro alcance, así que ninguno de nosotros tiene argumento para decir esto es imposible. No, Dios no te pide imposible. Los imposibles los hace Él, los posibles los hacemos nosotros. Y esto es posible porque Él nos da la fuerza. Por lo tanto, como le dijo, dicen las Escrituras, cuando quisieron tentar al Señor con una moneda y acerca de pagar impuestos, y Él le dijo, ¿cuál es la imagen que está en la moneda? No, la de César. Daga a César lo que es de César. Pero está la otra parte. Daga a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, hermano, dale a Dios lo que Él te pide. Y vete con confianza a pedirle cuál sea tu necesidad, que Él te va a honrar, porque Él honra a los que le honran a Él. Amén.